que confesar también que me salté un punto. Debimos haber leído el pasaje antes. Pero está bien, el Señor está en control. Voy a pedirles que se pongan en pie conmigo una vez más para que vayamos a nuestro texto de esta mañana. Éxodo, capítulo 13. Vamos a estar leyendo los 16 primeros versículos. Éxodo, capítulo 13. Dice la palabra de nuestro Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, porque por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Venimos humildemente delante de ella, rogándote como siempre, Padre, ilumina nuestros ojos, danos ojos para ver y oídos para oír, y sobre todo no permitas que los labios falibles de tu siervo sean impedimento alguno para tu palabra infalible. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Agradecemos al Señor una vez más la oportunidad y el privilegio que nos da de estar en su casa, reunidos como pueblo de Dios, para bendecir su santísimo nombre, y también en recordación. De hecho, la recordación es parte importantísima de nuestra santa convocación, y espero, mis amados hermanos, que podamos verlo esta mañana.
Vamos a continuar nuestra travesía a lo largo del libro de Éxodo, en la serie que, como ya sabrán, hemos titulado Un grandioso libertador. La semana pasada llegamos al momento cúspide, a la respuesta formal del clamor que habían hecho los israelitas al inicio de este libro. Dios había escuchado su oración, Dios había respondido su clamor, y ahora cerca de 2 millones de israelitas se encontraban alegremente de camino hacia la tierra prometida. Salieron de la región de Ramsés y se encontraban, por lo que hemos leído hasta hace un momento, en la región de Sucot. Quisiera traer a su atención, mis amados hermanos, que hasta este punto hemos podido percatarnos, voy a volver a repetir, de que esto es mucho más que una historia de reivindicación social. Es principalmente una historia donde se revela a Dios mismo. Hemos visto hasta aquí que el personaje principal de esta historia no es ni Faraón ni los israelitas. El personaje principal es Dios mismo. Lo notamos porque aun cuando el texto es narrativo, bastante histórico, en su mayoría, el texto nos habla mucho acerca de Dios, su carácter, su persona y su obra. Es un pasaje muy teológico, es un libro muy teológico, podríamos inclusive decir. Ya les había comentado con anterioridad que cuando Faraón osó decir delante de Moisés y Aarón, ¿quién es Jehová? Porque no lo conozco, se matriculó automáticamente en un curso intensivo de teología. Sin embargo, el curso no era solamente para Faraón, sino que el curso también era para el pueblo de Dios. Diferentes circunstancias, pero curso al fin. El pueblo de Dios iba a conocer a su Dios también. Por lo menos hasta aquí podemos decir que Dios se ha revelado trascendental, santo, excelso, todopoderoso, soberano. Él se definió simplemente como el que es. Su pueblo iba a conocer a su Dios, su carácter, su persona. Pero no solamente eso, sino que también el Éxodo nos permite conocer su obra, ¿cierto? Conocimos que Dios juzga el pecado, que Dios es ofendido por el pecado y juzga el pecado. Las 10 plagas precisamente son un recordatorio de eso. También aprendimos la gloriosa enseñanza de que en virtud de la amorosa misericordia de Dios, Dios hace distinción, o Dios elige entre un pueblo y otro, y que precisamente para hacer esa distinción que es por gracia, es necesario, gracias mi hermano, un sustituto que hace propiciación al apaciguar la ira de Dios. Todo esto lo hemos visto hasta aquí. Toda esta enseñanza doctrinal la hemos visto hasta aquí. Hemos visto expiación, hemos visto elección, hemos visto propiciación. En la mañana de hoy se nos recuerda una doctrina más en el libro de Éxodo, y es la doctrina de la redención. ¿Cuál es nuestra tesis esta mañana, mis amados hermanos? Nuestra tesis es que Dios requiere a su pueblo que tenga memoria
de su redención y de su vocación o llamado a la santidad. Y es por eso que titulamos el mensaje de esta mañana, un memorial de redención. Un memorial de redención. Y mis amados hermanos, lo que vamos a meditar esta mañana, lo que vamos a aprender esta mañana, se va a desprender de las profundas declaraciones del versículo 1 y 2 del capítulo 13. Hay una reclamación divina, profunda, si se dan cuenta. Versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. ¿Qué es todo primogénito? Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Note la expresión que es muy importante para nosotros esta mañana. Dice el Señor: mío es. Si usted es lo que subraya y raya su Biblia, le recomiendo que subraye esa frase al final: mío es. A raíz de esta declaración, mis amados hermanos, Moisés tiene el deber de comunicar cuál es el fundamento de esta declaración, de esta reclamación inclusive, y cuál es el significado de esto. Y es lo que vamos a estar viendo a continuación. Ahora, hermanos, si se dan cuenta, a partir de ahí, Moisés recuerda algunas cosas al pueblo y finalmente elabora sobre lo que significa la consagración a partir de los versículos 11 en adelante. Por ende, lo primero que quisiera comunicarles a la iglesia hoy es la importancia de recordar. Mis amados hermanos, me he convencido de que cuando sea que las escrituras enfaticen el recorderis de algo, repitan algo, no me lo voy a saltar, lo voy a repetir, porque considero que hay una importancia radical para el pueblo de Dios en la repetición. El recordar es importante para Dios. A veces cuando estábamos en la escuela y el profesor decía: vamos a hacer un repaso, algunos decían: qué aburrido el repaso, lo mismo, de nuevo, hasta cuántas veces. Pero en términos eclesiásticos, mis amados hermanos, en términos del caminar cristiano, el recordar es fundamental. La noche y madrugada en la que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, pudimos notar que estuvo cargada de símbolos, cargada de elementos simbólicos. Por ejemplo, los vimos comer hierbas amargas, y como les dije, no estaban comiendo berro ni nada de eso por dieta, sino que lo estaban haciendo porque esas hierbas amargas simbolizaban la angustia y el sufrimiento en la tierra de Egipto. Hacían recorderis el sabor amargo de la amarga experiencia que estuvieron viviendo bajo el yugo opresor de Faraón. No solamente comieron hierbas amargas, ¿cierto?, sino que también comieron un cordero de 1 año sin defecto, y ese cordero era símbolo de su necesidad de un sustituto, de alguien que hiciera expiación por sus pecados y que hiciera propiciación de la ira de Dios. Y en esta ocasión, mis amados hermanos, no es la excepción. Y quiero recordarle que el propósito para los símbolos debía ser un recordatorio doble para los israelitas. ¿Cuál sería el primer recordatorio, hermanos? La intención del Señor con los símbolos es la de marcar
de una manera profunda en la mente de su pueblo su obra de salvación. Es el propósito inicial, marcar como si fuera algo imborrable la obra de salvación en la mente y el corazón de su pueblo. Miren el versículo 3. Moisés dijo a su pueblo, ¿qué cosa? Tened memoria de este día. ¿Qué día? En el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre o de esclavitud, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Y esa expresión de que Jehová os ha sacado de ahí con mano fuerte, en esta porción se repite al menos 4 veces. Los israelitas debían acordarse, tener presente de manera real, de manera consciente, lo que Dios había hecho por ellos. Debían tener en mente que su relación con Dios, esa relación de pacto de la que hablamos con regularidad, se fundamenta no en algún mérito del pueblo, sino en la persona y en la obra de Dios. Como ya señalamos, debía marcar un antes y un después. Un año nuevo, un día nuevo, un nuevo comienzo. Y las implicaciones de estos elementos simbólicos no solamente serían para esa mañana, sino que dichas repercusiones inclusive se extenderían para toda la vida, inclusive en la tierra prometida. Lo vemos con ambas tradiciones que leímos hace un momento. Ambas tradiciones iban a ser practicadas en la tierra prometida. Vean conmigo el versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido, ¿dónde? ¿Lo ven ahí? En la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del hedeo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Adelante al versículo 11. Lo mismo, ¿cierto? Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti a tus padres, y cuando te la hubiere dado, harás lo que vamos a ver más adelante. Mi punto aquí, mis amados hermanos, es que la obra de Dios en favor de su pueblo debía estar presente en su mente de una manera permanente. Es lo mismo para ambas tradiciones aquí descritas. Lea conmigo el versículo 9 para que veamos el contraste. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Ese es el versículo 9, hasta ahí, solamente la primera parte quiero que vean por un momento. Adelántese también al versículo 16. Lo mismo con la siguiente tradición. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuando Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Esta señal, mis amados hermanos, algunos rabinos la entendieron de manera literal. Por eso salieron las famosas filacterias de las que el Señor Jesús habla en el Nuevo Testamento, lo que eran como brazaletes o accesorios que se ponían en la frente, con la intención de no olvidarse, de recordar algo. Escribían los 10 mandamientos, escribían la ley, y algunos judíos escribieron lo que el Señor quería que recordaran para que no se les olvidara de manera literal. No obstante, aun cuando algunos el método de amarrarse un hilo les sirve para recordar cosas, el principio aquí es que la memoria debía fluir del corazón
es un dicho proverbial apuntando a que el recorder debía encontrarse en el corazón. La obra de Dios en favor de usted, la obra de Dios a favor mía, debe permanentemente estar en nuestros corazones. Miren lo que dice el versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. ¿Ok? La importancia de recordar. Y permítanme hacerles ver algo importante, mis amados hermanos. Cuando los israelitas tuvieron problemas, ya sea en su peregrinaje o en la tierra prometida, la respuesta es sencilla. Siempre que olvidaron, tuvieron problemas. Cuando no se acordaron de la persona y obra de Dios en medio de ellos, tuvieron problemas. ¿Saben qué nos resume de mejor manera para mí? El salmista Asaf. Mantenga su dedo ahí, acompáñenme al Salmo 78. Salmo de Asaf. Dice el versículo 9 del Salmo 78. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Nota el versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Y ahora el versículo 11, que es el que quiero llevar su atención. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ese fue el problema del caminar en el desierto que vamos a ver en algunas semanas, y ese fue el problema de la estancia en la tierra prometida que dio origen a todo el periodo de los jueces. No se acordaron. Por eso es importante recordar, mis amados hermanos. Y la aplicación para usted y para mí hoy es la misma. De igual manera, la obra de salvación de nuestro Señor debe estar marcada de manera indeleble en nuestras mentes. La obra de salvación es un evento crucial, es un evento trascendental en la vida de nuestras personas, en nosotros. Mis hermanos, saben que la obra de salvación define su identidad. Su identidad, mi amado hermano, está en Cristo. Y no solamente es nuestra identidad, sino que es nuestra vida también. Nuestra vida, nuestro estilo de vida está definido por la obra de salvación. Por tal razón, mis amados hermanos, sean estas primeras líneas para exhortarlos a que recordemos que el Evangelio es un asunto de todos los días. No es un asunto del día que me convertí o el día que me bauticé, sino que es un asunto de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Un asunto de todos los días, para toda la vida, toda la eternidad. El Evangelio no nos puede aburrir, mi amado hermano, porque el recordar del Evangelio o del Evangelio es lo que nos va a sostener en su caminar, no solamente en el desierto, sino inclusive en la tierra prometida. Inclusive cuando estemos en gloria, hermanos, porque cuando estemos en gloria estaremos todos juntos haciendo ¿qué, mis amados hermanos? Cantando la historia de redención por toda la eternidad. Hay personas que se aburren de comer lo mismo todos los días. Eso es respetable. Eso es respetable. Su amado servidor aquí presente no sufre de ese problema. Yo puedo comer lo que a mí me guste todos los días para siempre. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Okay? Pero hay personas que aun cuando algo le dicen, yo comí eso ayer, así que no, voy a comer otra cosa hoy. Está bien.
Pero el punto es que eso no aplica con el Evangelio, hermanos. ¿Ok? El Evangelio nos tiene que gustar todos los días, por siempre. Y no nos podemos aburrir. Si nos aburrimos, ¿saben por qué, hermano? Porque no hemos entendido el Evangelio. Porque, por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios, es su intención, su oración, que nosotros podamos comprender la longitud, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. De modo, hermano, que si usted piensa que ya usted ha probado suficiente el Evangelio, permítame decirle que le hace falta más. Y de hecho, tal como los israelitas, nuestros problemas comienzan cuando por alguna razón olvidamos la persona y la obra de Dios. Y es por esa razón, mis amados hermanos, que se nos han otorgado los medios de gracia para que nuestra mente recuerde. Por eso estamos aquí los domingos. Por eso participamos de la cena del Señor, donde se nos recuerda precisamente la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor, que es el tema de hoy. El segundo propósito de los símbolos es educativo. No solamente impregnar nuestra mente de información que no se acabe, sino la intención es recordar, enseñar. La idea era facilitar la transmisión de la revelación a las siguientes generaciones. Lea conmigo el versículo 8. Y lo contarás en aquel día ¿a quién? A tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo, de nuevo, lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y me encantó cómo se personaliza aquí. Tiene que ser mi historia, tiene que ser mi vivencia. Nota el versículo 14, igual, el mismo patrón. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Veamos hasta la primera parte. Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ven ahí? Había algo que enseñar, había una información que transmitir. Y es un recordatorio, hermanos. Dios ha redimido un pueblo para sí. El pacto hecho con Abraham, mis amados hermanos, no solamente era con Abraham, ni con su descendencia singular, refiriéndose al Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, sino que era también el pacto para su descendencia en general, todos aquellos quienes por la fe pusieran su fe en Dios. Hay una enseñanza que dar, y Asaf también nos ayuda a transmitirla, hermanos, a comprenderla. Volvamos al Salmo 78. Lea conmigo el versículo 2. Dice Asaf, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Note, 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres hicieron ¿qué cosa? Nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera ¿qué cosa? Las alabanzas de Jehová. ¿Y qué más? Y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Ven la premisa ahí? Hay una información que transmitir a la siguiente generación. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual, note que es un mandato, no es opcional, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, que hagan, lo cuenten a sus hijos. Punto 7 es la médula aquí. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden su mano. Ahí está la lección, la enseñanza a transmitir. Y mis amados hermanos, cuando nuestros hijos nos pregunten
¿Por qué tenemos que ir a la iglesia los domingos? La respuesta es el Evangelio, porque Cristo me salvó. Cuando nuestros hijos nos pregunten por qué tenemos que orar en la mañana todos juntos agarrados de la mano, eso me da pereza, la respuesta es la misma, el Evangelio, porque Cristo me salvó. La obra de Dios, mis amados hermanos, debe ser enseñada a la siguiente generación, y esta debe enseñarla a la siguiente. Es algo en lo que debemos perseverar, mis amados hermanos. Es nuestro deber, es nuestra labor. Quiero que vuelvan conmigo al versículo 9. Y que será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Exalté ese pedacito final del versículo 9 a propósito, hermanos, para que pudiéramos observar en este preciso punto que la ley de Jehová debe estar en nuestra boca, no solamente para con nuestros hijos, sino también para todos los demás, sin duda alguna. Pero note que el hecho de que la ley de Jehová esté en nuestra boca implica obligatoriamente que esté en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Ya el Señor nos enseñó al principio, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que se escucha más en nuestra casa? ¿Qué es lo que es preeminente en las conversaciones en las que participamos? Si no es la palabra de Dios, si no es la bendición del Evangelio lo que permee en nuestras vidas, hay algo que debemos hacernos examinar. Hermano, no estoy diciendo que no haya otro tema de interés, pero no puede ser que el Evangelio, lo que debe ser la mejor noticia de su vida, no sea parte de nuestro hablar. Cuando gana Panamá, como ganó ayer, Twitter estaba encendido, Panamá, Bárcena, el otro, alegría total, todo el mundo quería, ahora todo el mundo es selección, todo el mundo es marea roja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque trae alegría. Quiero hablar de eso, tendencia en Twitter. Cuando estábamos perdiendo en el minuto 80, nadie quería hablar, ¿cierto? Pero ahora que nos encontramos placer, eso es lo que sale de nuestra boca. Mis amados hermanos, es lo mismo con el Evangelio. Si el Evangelio es lo que es, la buena nueva de que Dios salva a pecadores, esa es la mejor noticia del mundo y nadie se la debe querer quedar callado. Nadie. De la abundancia del corazón habla la boca. Segundo que observamos en este memorial de redención, mis amados hermanos, y quisiera que no pierdan la noción, es que hay un llamado a la santidad. La consagración de los primogénitos, mis amados hermanos, sin duda alguna está ligada a la 10ª plaga. Y por ende, obviamente, entonces está ligada a la Pascua. Y la vimos instituida en el capítulo 12, específicamente en el versículo 14. ¿Cómo vimos la institución? Se debía celebrar con 7 días sin levadura. Esa era la premisa. Y esa celebración debía ser perpetua. Ahora, mis amados hermanos, vimos en primera instancia que los panes sin levadura eran en primera instancia un indicio de que Dios había sacado a su pueblo con celeridad. No había tiempo siquiera para que el pan se horneara y creciera como a todo el mundo le gusta comer pan. Así que el pan se comió sin levadura. No obstante, el hecho de que se nos anuncia de que eso se iba a celebrar aún en la tierra prometida, sin duda alguna apunta hacia algo más, ¿cierto? En el capítulo 13, en el versículo 3, salté a propósito también la última parte. Vea conmigo el versículo 3 nuevamente. Moisés dijo al pueblo: tened memoria en este día
en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí, de nuevo, con mano fuerte. Por tanto, haga una pausa y note, como Dios hizo esto, por ende, como Dios obró de tal manera, por ende, por tanto, dice aquí, no comeréis leudado. Una vez más se nos está recordando aquí que los eventos que se dieron en el mes de Abib debían de manifestar sus repercusiones para toda la vida. Los eventos que se dieron en el mes de Abib, la celebración de la Pascua, la muerte de los primogénitos y la distinción de los primogénitos de Israel, debían marcar la vida completa de los israelitas. Sin duda alguna, ya sin prisa, en la tierra prometida iban a poder comer el pan como les gustara, ¿cierto? Extra dosis de levadura si querían echarse, que creciera lo más posible. No obstante, el Señor les había dicho que aún así, una vez al año, no podía haber levadura en ningún lado. Debían abstenerse de lo leudado o debían abstenerse de la levadura. Miren lo que dice el versículo 4 de nuestro texto. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del hebreo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. ¿Qué es celebración? 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová, o santa convocación, fiesta solemne. No se iba a trabajar, solamente se iba a preparar, se iba a comer, pero no podía haber nada leudado en todo tu territorio. Como ya les he dicho, mis amados hermanos, la levadura es símbolo también de algo. La levadura es símbolo del pecado. Y aquí debía ser un recordatorio permanente, no solamente de que había que abstenerse de la levadura de los egipcios, sino que también iban a tener que abstenerse de la levadura del eteo, del cananeo, del amorreo, del hebreo y del jebuseo también. La fiesta de los panes sin levadura es un recordatorio y un llamado a la vida en santificación diaria, sin dar cabida al pecado en la vida. ¿En dónde se fundamenta esto, mis amados hermanos? Simple y sencillamente la premisa es de que Dios es santo. Y si Dios es santo, su pueblo también es santo. Note que no dije será santo. ¿Okay? Es santo. Me recuerdo una vez más, mis amados hermanos, parece mentira, pero todo este revolú aquí, este recordatorio que estamos viendo aquí, es un recordatorio de que el Éxodo es una historia de redención. Ambas tradiciones, la de la consagración de los primogénitos y la tradición de la Pascua y los panes sin levadura, nos recordarían precisamente nuestra redención y la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Saben lo que significaba no participar del pan leudado o de cualquier cosa con levadura? Significaba que en virtud de nuestra redención con Cristo, estamos separados del pecado. Si no me cree, lea conmigo Romanos capítulo 6. Y quiero llamar su atención al versículo 4. Note lo que dice el apóstol. Porque somos sepultados juntamente con Él, en referencia a Cristo, para muerte por el bautismo, note, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros hagamos ¿qué cosa? Andemos en nueva vida. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que significa redención. Ya no servimos por la obra de redención al pecado. Por esa razón, mis amados hermanos, nosotros no celebramos la fiesta de los panes sin levadura de manera literal. Tampoco la celebramos una vez al año, sino que debemos estar en esa actitud hacia la levadura. ¿Cuántas veces, hermano? Cada segundo del día debería ser nuestra actitud hacia el pecado. El llamado, mis amados hermanos, que se nos hace aquí es que tenemos que tener un desdén hacia aquello que Dios detesta. Y que si por alguna razón se nos cuela en la casa un poquito de levadura, eso me pasé pan, es para sacarla por ahí mismo, por donde entró. Es un llamado al arrepentimiento y apartarnos del pecado. ¿Cómo es eso posible, mis amados hermanos? Es posible por la fe y por los medios de gracia que el Señor ha otorgado a su santísima iglesia por su vida. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Permítame citarle al hermano J.C. Ryle, al difunto J.C. Ryle. Una cita que he visto que se repite con mucha regularidad, pero me parece atinada en este caso. Dice el hermano J.C. Ryle: la oración y el pecado nunca morarán juntos en el mismo corazón. La oración destruirá el pecado, o el pecado asfixiará la oración. Es una de las dos. Es precisamente lo que se nos está diciendo aquí. Esta fiesta, mis amados hermanos, la celebración de los panes sin levadura, no solamente era en Egipto, sino que iba a marcar el resto de su vida, y nos habla de cómo Dios ve el pecado y por ende cómo usted y yo debemos ver el pecado. Ese es un tema importante, hermanos. Vuelva conmigo al capítulo 12. Vuelva conmigo al versículo 19. Note de nuevo la declaración tajante que hace el Señor. Por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Pero si usted dice, no, ¿por qué quiere llamar un poquito de levadura en la casa? Es porque usted no está entendiendo lo que el Señor está tratando de transmitir. Usted no está entendiendo lo que dice el símbolo. La levadura comienza con un poquito, pero se va expandiendo, así como crece el pan, ¿cierto? Así como crecen los dulces del hermano Alberto, ¿cierto? La levadura produce el efecto de lo que se ve así chiquito. Usted le pone candela, comienza a crecer. El principio de no jugar con eso es porque, es el principio lo enseña el Señor también, ¿no? Un poquito de levadura mezcla toda la masa. En eso se sustenta la disciplina cristiana, en eso se sustenta la consagración cristiana también. Tiene implicaciones en lo individual y tiene implicaciones en lo colectivo. Permítame decirle, mi amado hermano, un alto concepto de Dios y de la santidad repercute en un entendimiento correcto de qué es el pecado. Un bajo concepto de quién es Dios y un bajo concepto de lo que es la santidad repercute automáticamente en lo contrario, con un entendimiento incorrecto de qué es, una actitud incorrecta, mejor dicho, hacia el pecado. Voy a citarle también al hermano puritano Thomas Manton. Me pareció interesante. Dice: cuando vemos el pecado a través de las gafas de Satanás, la nube de nuestras propias pasiones y afectos carnales, no hacemos nada al respecto. Pero mediante las agonías de Cristo y en los dolores y sufrimientos de su cruz, logramos ver lo abominable del pecado, de modo que este nos resulta más odioso.
Ningún remedio menor serviría para cambiar el hecho de que las agonías, el derramamiento de sangre y la muerte maldita del Hijo de Dios puedan procurar el perdón y la destrucción del pecado. Mediante este sacrificio por el pecado y el rescate de las almas, podemos ver el pecado tal cual es. Solemos considerar el pecado a la ligera, pero para Cristo no resultó un asunto liviano el que debía expiar. Eso nos cambia nuestra perspectiva. Somos llamados a ver el pecado con las gafas de Cristo, no con las gafas de Satanás. Lo cual me lleva al tercer y último punto, mis amados hermanos: la redención de los primogénitos. Hemos mencionado hasta aquí, mis amados hermanos, que esta porción de la Escritura tiene la intención clara de grabar en el corazón de los israelitas y por extensión en nuestros corazones cómo somos redimidos por Dios. Nuevamente el versículo 1 y 2, Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esta tradición en particular, mis amados hermanos, también debía ser practicada en la tierra prometida. Su propósito es recordarle a su pueblo su redención. Es algo que quiero que noten. Nuevamente estamos hablando de primogénitos. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así. Israel, ¿qué cosa, mis amados hermanos? Es mi hijo, mi primogénito. Este detalle es muy importante. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Así que, como parafraseando, como tú has querido matar a mi hijo primogénito, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí en pocas palabras. Así es como Dios ve a su pueblo. Oseas capítulo 11, versículo 1. También importante para que podamos comprender lo que se está dando en esta ceremonia. ¿Cuál es el simbolismo aquí? Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, ¿qué hizo el Señor? Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios ve a su pueblo como su hijo, su primogénito. Los derechos que el Señor está declarando aquí, o las reclamaciones, son en virtud de su paternidad. Ahora, hermanos, nosotros estuvimos viendo acerca de la 10ª plaga de los primogénitos, bastante más enfatizado en la perspectiva faraónica, digámoslo así. La pérdida del futuro, la pérdida de la esperanza de lo que iba a ser el pueblo egipcio. Pero permítanme enfatizar lo que debía ser también para el pueblo de Dios. Porque para nosotros hoy el tema de la primogenitura no quiere decir gran cosa. Para nosotros hoy más que nada significa quién nació primero. ¿Ok? Y en términos literal es lo que significa. De hecho, algo de lo que sí recuerdo de beneficio de mi primogenitura era de que en el momento de la celebración de los cumpleaños, ahí sí se reconocía quién nacía primero. Entonces, cuando nos daban cositas, a mí me daban más porque yo era el mayor, la hermana Tefa me daban un poquito más, menos porque ella era la segunda y así sucesivamente. El hermano Carlos hasta el sol de hoy hace huelga porque a él siempre quedaba, ¿ok? Y yo feliz por ese privilegio hasta ese momento. Pero además era toda responsabilidad. Pero era lo más cercano que yo pude relacionarme al concepto de la primogenitura. Pero en las Escrituras se nos da más claridad. El hijo mayor o el primogénito tenía privilegios especiales dentro
de una familia. Recibía la bendición familiar de manera especial. Esa bendición denotaba inclusive liderazgo espiritual, liderazgo social y, como ya mencioné, incluía una doble porción de la herencia del padre. O sea que le tocaba el doble de lo que le tocaba a sus hermanos. Ahora, hermanos, con el transcurrir del tiempo, la historia de la redención nos va mostrando que el concepto va a variar un poquito. El concepto llega a tener más que ver con la gracia de Dios y con la preeminencia. ¿Cómo lo puedo probar? ¿Recuerdan la historia de los 12 hijos de Jacob? El primogénito era Rubén, pero como Rubén metió la pata, digámoslo así, sus derechos de primogenitura se le fueron quitados. Ahora, por lógica diría, bueno, ¿quién era el segundo hijo que le tocaba los derechos de primogenitura? ¿Cierto? Por eso no fue lo que se dio. La doble porción o los derechos de primogenitura se le dieron a José, por ejemplo. Por gracia, la doble porción. Tenemos la doble tribu de Manasés y la del hermano. ¿Ok? Entonces, el punto que voy aquí, mis amados hermanos, es que aquí intervino la gracia y José fue preeminente entre todos sus hermanos, aun cuando no era el mayor. ¿Ok? Otro caso, Jacob y Esaú. Se le dijo a la madre, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque Dios decidió que fuera así. Por gracia. ¿Ok? Para que se mantuviera el principio de elección. Entonces Jacob, aun cuando no era el primer nacido, él fue el que ostentó, digámoslo así, los privilegios de primogenitura. Al llamar a Israel un hijo primogénito, Dios no está diciendo aquí que otras naciones también son las hijas de Dios, o que hay un orden de cuál fue la primera nación que existió, porque en ese sentido Israel no fue la primera nación que existió. Lo que Dios está diciendo aquí es que entre todas las naciones, la nación o el pueblo de Dios ocupa un lugar preeminente. Son el objeto del amor especial de Dios, pudiéramos decirlo así. De nuevo, hermanos, el principio aquí es importante que no lo perdamos. Dios pide que se santifique, se consagre al primer primogénito, o sea, que se separe del uso común, de lo común del mundo a lo sagrado para Dios, a todo primogénito. Y lo que está diciendo el Señor aquí es que todos los primogénitos le pertenecen a Dios desde el principio. Por extensión implica de que todo le pertenece a Dios. ¿Saben qué, hermanos? El mostrar que la consagración del primogénito representaba realmente que toda la familia le pertenecía a Dios. El primogénito representaba a todos los demás hermanos, a las hijas mujeres, representaba a toda la familia, el resto de los niños. Era una parte que representaba todo. ¿Cuál es la contraparte de eso? Para que veamos el principio. Recuerdan, hermanos, que había también una fiesta de las primicias. El principio de la fiesta de las primicias no era de multiplicación. A veces la gente piensa que solo es multiplicación. No. Las primicias como celebración era simbólica de que todo le pertenecía a Dios. Al darle lo primero, lo mejor de lo que el Señor le había dado, el israelita estaba diciendo, todo es tuyo. ¿Ok? Una pequeña muestra representaba la totalidad. Ese es el principio que se observa aquí, mis amados hermanos. Note cómo se debía celebrar. Versículo 11 de nuestro texto. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres,
Y cuando te la hubiere dado, note aquí, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Ese dedicarás a Jehová significa literalmente pasarás a Jehová, entregarás en sacrificio a Jehová todo aquel que abriere la matriz. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás sus cerviz. De modo que lo que se estaba diciendo aquí era de que ese primogénito debía ser entregado, pasado a Jehová en sacrificio, pero no como sacrifican los paganos o como sacrifica el mundo. ¿Sí? No había que poner a ningún niño en un altar ni prenderle fuego. Eso lo hacía la gente que adoraba a Moloch, así como hay adoradores de Moloch hoy que están matando niños a diestra y siniestra. Ese no es el sacrificio que está diciendo el Señor. El sacrificio que el Señor está diciendo aquí es un sacrificio vivo, a su servicio, función que eventualmente harían los levitas, pero no hemos llegado allá. Mientras tanto, debía ser entregado el primogénito al servicio del Señor. Ahora, note, hermanos, se nos habla de un burro y al lado se nos habla del hijo. Y hay una función importante que comprender aquí. Había que sacrificar el primogénito de todo animal, ¿sí? Pero hay una excepción: el asno no. Ahora, ¿por qué no se podía sacrificar el asno? El asno no se podía sacrificar porque, aun cuando servía como medio de transporte, era un animal inmundo. ¿Ok? Y como animal inmundo, no se puede comer, esa era la intención, y tampoco se puede ofrecer el sacrificio al Señor. ¿Ok? No era aceptable ofrecer un asno. El asno nada más servía como medio de transporte. Pero quiero que sepan, hermanos, esa ley de distinción que hace el Señor con respecto a los animales inmundos y los animales no inmundos, tampoco tiene como énfasis el aspecto dietético. Algunas personas dicen, no, lo que pasa es que el cuerpo es así. Hay cierta certidumbre en eso. No obstante, el mensaje primordial era que usted y yo, así como los israelitas, comprendiéramos que Dios distingue entre lo santo y lo profano. Esa es la distinción primordial. ¿Ok? Lo santo y lo profano no se juntan. Hay distinción, hay diferencia. ¿Ok? Esa es la primicia. Entonces, bajo ese entendimiento, el burro no. Pero note algo, hermano. Al burro había que redimirlo, ¿cierto? Porque no había que ofrecer sacrificio. No se podía ofrecer el burro como sacrificio. El burro había que redimirlo. Así que para redimirlo había que agarrar un animal no inmundo, un cordero, y sacrificarlo. Si no se hacía esa redención, ¿ok? Que creo que es importante que lo pongamos en consideración. Redimir significa liberar a alguien previo pago, previo costo. ¿Ok? Así que para que ese asno estuviera redimido, un cordero tenía que morir. ¿Ok? Y hasta ahí, perfecto. Pero si se dan cuenta, a los primogénitos había que redimirlos también. Y si se dan cuenta, están en la misma condición que el asno. Había que hacer exactamente lo mismo con el primogénito que con el asno. ¿Saben qué se nos está enseñando ahí, mis amados hermanos? Que no hay ninguno de nosotros que no sea no inmundo. Todos somos igual que el burro aquí. Todos somos el burro de esta historia. Necesitamos un redentor. Necesitamos que alguien pague
el precio de nuestra vida, porque Dios estaba reclamando la vida de los primogénitos para su servicio exclusivo. Eso es lo que se nos recuerda aquí. Los primogénitos debían ser separados para el servicio del Señor. Y lo único que los iba a redimir de entregárselos al Señor era la redención. Pero, ok, hermano, y bien, ya, redención, burro, ¿cuál es el punto? Déjeme llegar al punto, hermano. Creo que puedo explicarlo en un minuto. No, mentira, en un minuto. Se nos está apuntando algo más, mis amados hermanos. La premisa de la redención es que todo le pertenece a Dios. Dios tenía derecho sobre los hijos de los egipcios, así como tenía derecho sobre los hijos de los israelitas también. Todos le pertenecen a Él. Faraón pensaba que no, sus hijos de Él. Su hijo es de Dios, o era de Dios también. ¿Ok? Y que Dios reclama sobre la vida de su creación, primordialmente aquellos a quienes redimió. Quiero que entiendan esta parte, hermano. Dios no solamente está aquí exigiendo derecho en virtud de que Él es el creador, ya eso sería más que suficiente. Sin embargo, le está diciendo aquí: yo tengo derecho sobre ti porque yo soy tu redentor, porque tu vida fue salvada por un precio. Ya no te perteneces a ti mismo. Es un recordatorio, este ritual en particular, de que nuestros hijos, David, Naomi, aun cuando yo diga que ellos son mis hijos, ellos no me pertenecen a mí, ellos les pertenecen a Dios. Su vida la dio Dios, le pertenecen al que la dio. Esa es la razón, entre otras cosas, por lo cual los creyentes dedicamos a nuestros hijos. Cuando dos padres creyentes que conocen al Señor y conocen esta historia tienen hijos, se paran delante de la congregación y delante de Dios y están diciendo: este muchacho o esta muchacha le pertenecen a Dios. Vamos a criarlos para la gloria de Dios. ¿Ok? Y la iglesia tiene que ayudar a criarlos para la gloria de Dios. Esa es la primicia. También es un recordatorio del primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación se entregó, se dedicó al Señor. Y Él no vino para ser redimido, sino que vino para redimir. Todo lo contrario. Aún así, en el venir a redimir, dedicó su vida entera al Señor para su beneficio. Hay un texto más que quiero que leamos antes de cerrar, mis amados hermanos. Versículo 13, la segunda parte del versículo 13 del capítulo 13. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando tu hijo te pregunte mañana diciendo: ¿qué es esto?, le vas a decir: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho. ¿Y qué hago? Y redimo al primogénito
de mis hijos. ¿A dónde voy con esto, mis amados hermanos? Cuando el niño escuchara esto, el niño iba a entender que su vida tenía un propósito, que él no vivía para él mismo, sino que vivía porque Dios se lo concedió y vivía para la gloria de Dios. Permítame dirigir estas últimas palabras, por ejemplo, a los jóvenes o los más jóvenes que se encuentran con nosotros esta mañana. Mucha de nuestra infancia, nosotros nos la pasamos esperando el día que tenga 17 años. Celebro cuando se acercan los 18, porque ese es el momento en que me voy a librar de mis padres y voy a ser yo, voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir para mí, voy a vivir mi vida. Eso es lo que decimos, la realidad es que es lo que decimos, porque yo lo dije también, ¿cierto? Pero ¿saben qué nos enseña esto, hermanos? Jóvenes que me escuchan, ustedes están equivocados en algo. Su vida nunca les pertenecieron a su padre. Su padre no son los dueños de su vida. Eso no es lo que está enseñando este amigo. Se lo está enseñando aquí que tu vida le pertenece a Dios. Tú te podrás librar de lo que tú consideras el yugo de tu padre, pero aún tu vida le pertenece a Dios. Aún tienes que rendirle cuenta a Dios. No estamos creados para nosotros mismos, sino que fuimos creados para la gloria de Dios. No estás viviendo bien si no estás viviendo para la gloria de Dios. No hay gozo verdadero hasta que estemos viviendo para la gloria de Dios. La doctrina de la redención, mis amados hermanos, con esto me callo ya, nos enseña primordialmente que ya nosotros no nos pertenecemos, ninguno de nosotros, sino que le pertenecemos al Señor. El último texto que vamos a leer, 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y aquí es donde quiero hacer énfasis, dice el apóstol, y que no sois vuestros. Dice ahí, ustedes no se pertenecen. ¿Por qué? Versículo 20. Porque habéis sido redimidos, eso es lo que significa eso, porque habéis sido comprados por precio. Por ende, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de. Por eso el Señor pudo decir, consagrarme a los primogénitos. ¿Por qué? Son míos. Yo los redimí. Cuando yo soy salvo, principalmente cuando soy salvo, somos conscientes de que nuestra vida le pertenece a Dios. El himno 459 se llama o se titula Ya pertenezco a Cristo. Solamente quiero leerles la segunda y la tercera estrofa. El pertenecerle a Cristo para el creyente es noticia de gozo, porque si le pertenezco a Cristo, soy libre. Si no le pertenezco a Cristo, soy esclavo. Por eso hay una canción en el himnario que se llama Ya pertenezco a Cristo. Y es una canción alegre. Note lo que dice la segunda estrofa. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado, encontróme, me levantó de vergüenza mil. Tercera estrofa. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida está llena de felicidad. Y entonces dice el coro, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece
a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Redención significa, mis hermanos, libertad. Pero que esa libertad a la vez recuerda que no fue gratis. Para usted y para mí, sí, pero su libertad y la mía tuvo un alto precio. La sangre preciosa del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, para que usted pueda decir hoy: ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, ahora y por la eternidad. Ya le perteneces a Cristo. Si no, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él promete que el que viene a Él no le echará fuera. Hay libertad en Cristo Jesús. Hay redención en Cristo Jesús. Señor le bendiga ricamente, mis amados hermanos. Estemos orando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestra redención, que tuvo un costo elevado, pero por medio de ella somos partícipes de la gloria en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a la luz de esta revelación, de que te pertenecemos a ti y que el verdadero gozo se encuentra en vivir por ti y para ti. En nuestra oración en esta hora, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén.